This is Colombia. A fascinating country for its landscapes, its people, and its natural riches. A country that works day in and day out to overcome the challenges it faces as a society and thus consolidate the path to growth and development. With its strategic location, with coastlines in 2 oceans, a growing infrastructure and sound democratic institutions, Colombia presents itself to the world today as a country full of investment and business opportunities. Deep inside Colombia's eastern mountain range, men and women with ancestral knowledge of the mountains work hard to find something unique. Colombian emeralds. Colombia is the largest producer of emeralds in the world, appreciated and recognized for their color, quality, and beauty. Colombia is the world's 5th largest coal exporter. On the north coast near the Caribbean Sea, there are some of the world's largest coal mining projects. There, expert Colombians in the management of colossal technologies extract this important energy source. In the department of Córdoba, in one of the largest ferronickel operations in the world, hundreds of tons of nickel have been processed over the past 35 years, a mineral used in an alloy of a myriad of everyday products. The mountains of the Colombian Andes also house large amounts of mineral that has been a store of value over time. Gold. Today, companies from several countries produce gold using different technologies, contributing to the development of regions and their inhabitants. The country also houses a significant wealth of minerals such as coal and salt, which are processed for the local market. A salt cathedral was built inside a tunnel of one of these mines, which is now an international tourist attraction, acknowledged as a remarkable mine closure. The mining sector currently contributes 2% of the gross domestic product, generating 152,000 direct jobs and well-being for thousands of families in different regions of the country. But this is just the beginning. The mineral potential of this country is yet to be discovered. Geological studies have shown the existence of deposits yet to be developed. That is why the National Mining Agency, following relevant studies and consultations with the communities as well as environmental and local authorities, designates strategic mining areas where the development of mining projects has the possibility of benefiting everyone. The management of mining companies is thereby facilitated, since prior studies of the geological potential of the area are available, along with the necessary conditions regarding social and environmental standards, making the development of projects possible. For this purpose, the National Mining Agency advances strategies in the regions close to the communities to foster social licensing, which goes hand in hand with the development of one of the pillars of the mining authority,
the demystification of the activity. This is the case in certain areas of the Perijá Mountains, where copper deposit potential has been found. Colombia is searching for companies that share its vision of mining, to consolidate a responsible, inclusive, and safe industry that embraces the best national and international practices. A country being built by its sustainable mining operations, forging a better future. National Mining Agency. Greetings to all attending this event today. I'm Juan Camilo Hoyo from the National Mining Agency promotion team, and I have the honor to be conducting this important event today, hosted by the National Mining Agency, the Colombian Embassy to the United Kingdom, the British and Commerce Chamber of Commerce, and the Department for International Trade in the United Kingdom. Before starting, I remind you that the transmission has simultaneous translation. Therefore, the attendees can choose between English or Spanish by clicking or activating from the lower bar of the screen of this transmission. So that said, ladies and gentlemen, we'll start this event with a greeting and welcome from Mr. Antonio José Ardila, Ambassador of Colombia to the United Kingdom. Ambassador, receive a warm welcome. Thank you very much. It's my pleasure to be here. Dear colleagues, it gives me great pleasure to welcome you today to the first version of the Colombia Mining Roadshow in the United Kingdom. I want to begin by expressing my deepest gratitude to the National Mining Agency of Colombia, the British and Colombia Chamber of Commerce, and the Department of International Trade for their support in organizing this event. I would also like to extend a special greeting to Juan Miguel Duran, President of Colombia's National Mining Agency, to Ross Lund, Mining Lead at DIT, and to all our remarkable panelists today. The world we inhabit is undergoing a profound transformation. I have recently returned from COP26 in Glasgow, and two things were clear to me after the conference. First, the undeniable awareness of the need to adopt more sustainable practices to protect our future. Second, the importance that key minerals such as copper and nickel have for a successful energy transition. Therefore, this event is both timely and of immense value for all of us present today. Throughout the next 2 days, we will hear about the immense opportunities and incentives for the mining sector in Colombia, the UK government's mining policy moving forward, discuss the importance of responsible mining, and hear from the experience of some of the most important companies in the sector. As we will surely hear today, Colombia has built a rigorous strategy to facilitate investing and doing business in the country for foreign investors. Furthermore, through a careful analysis of the present and future of the sector, the country has decided to diversify its portfolio of mineral exploration and production, some of which, like copper, are essential for energy transition purposes. But the real backbone of the strategy is cross-cutting awareness of the need to work further to make mining more sustainable. And for this reason, today's session will also feature voices from academia, consulting, investment, and beyond to collectively discuss how we can move forward in this direction. Once again, thank you very much for joining us today. We sincerely hope you enjoy this event. Thank you. Thank you so much, Ambassador Ardila, for your words.
Now we welcome the president of the National Mining Agency, Mr. Juan Miguel Duran Prieto, who will present the mining rounds and Colombia strategic mining reserve areas. President, you have the floor. Good morning to those in Colombia and good afternoon to those in the UK and Europe. I would like to give you all the warmest welcome to this event and to extend special greetings to His Excellency, Mr. Antonio Jose Ardila, Colombian Ambassador to the United Kingdom, and to Mr. Simon Adamsdale, Chairman at the British and Colombian Chamber of Commerce, to the panelists who will join us today, and also to all of those who are connected to this event. We are pleased to join the British Embassy in Colombia, the Colombian Embassy in the United Kingdom, and the British and Colombian Chamber of Commerce to present a Colombian mining overview and the opportunities the sector offers to the companies and investors who are with us today. The National Mining Agency is the mining authority in Colombia responsible for managing our country's mineral resources, as well as granting and monitoring mining titles and the promotion of the mining activity. The National Mining Agency plays an essential role as Colombia's mining authority, since its functions include, among others, promoting mining investments in the country and abroad, reserving areas with mining potentials, and carrying out objective selection processes, providing technical assistance to mining projects, and assisting in the solution of environmental and social bottlenecks. I shall now start a presentation. Could we please put the presentation? Okay, I'd like to present an overview of what mining is in Colombia, what it represents. So first of all, I'd like to show you how Colombia stands out compared to Latin America and the world. It's important to know that Colombia is the first exporter in Latin America in coal and emeralds, fourth in gold and ferronickel, and sixth in copper. In addition, we have been placed as first in the Investment Attractiveness Index and Best Practices Mineral Potential Index in Latin America and the Caribbean Basin last year. We're also the third country in Latin America with a mineral resources and reserve standard. We have 16 commerce agreements, 19 investment agreements, and 11 double taxation agreements. Between Colombia and the UK, we have an investment agreement in force, a double taxation agreement in force, and a commerce agreement already signed. Next, please. Okay, so what does mining represent? For Colombia, it's approximately 1.3% of Colombia's GDP, 25% of total exports, 167,000 direct employees. We also have it also represents 6.2% of the foreign direct investment in 2020. Approximately $415 million in royalties in 2020. Next, please. Okay, now I'd like to show you what strategic minerals we have in Colombia, which we have identified as opportunities for investors and companies. We're gonna speak later on more about gold and copper, but this is the huge potential Colombia has to offer. And in the right-hand side, you can see what the production has been in gold, silver, platinum, emeralds, coal, and among other minerals that have been important in the mining activity in our country. Next, please. Okay, at the National Mining Agency, we have developed 4 specific pillars that we have defined in order to let investors know what opportunities there are, but also in having procedures that are in short periods of time have been defined and evaluated by the staff at the National Mining Agency. The first pillar is efficiency. This has to do with efficient procedures. Right now, we're from the starting point of a new application, going by all the evaluations, technical evaluations, legal evaluations, and economic evaluations, up to the point of coordination and concurrence with the mayor where the area is located. We have set forth maximum 90 days in order to do this initial process, and then go to the communities to let them know
what these projects are all about. This has been historical because in the past, these procedures could last years. Now we're lasting maximum 90 days. The second pillar is effectiveness. This is aimed in order to have work sessions with the different investors and companies in order to resolve bottlenecks, to answer questions, and also to see how we can better the activity with best practices and obviously avoid any problems that could arise in the territories and also in the specific procedures we have here at the ANM. The third pillar is diversifying. We're aimed to diversify our mineral matrix. As I've showed you, we have a lot of opportunities, a lot of potential in our mining sector, and this is why we have developed different strategies that I will show further on, such as the new mining rounds and the business roundtables. And our fourth pillar has to do with demystifying. These are strategies that I'll show you later on that we've been working on in order to let people know what responsible mining is all about. Next, please. Now, regarding new mining titles and coordination and concurrence processes, where we have worked with efficiency and effectiveness, I'd like to highlight that between last year and this year, we have signed 235 agreements with municipalities regarding coordination and concurrences. Last year, we signed 103, and this year, we've already signed 132. When we look at the importance of having public hearings in order to have mining titles, last year, we had two public hearings, and this year, we've already have had 78 public hearings only this year. As you can see on the right-hand side, combining last year and this year, we've had 204 new mining title contracts signed and registered. Last year we had 2, and this year we have already had 202 new mining title contracts. 45% of these signed contracts have had coordination and concurrence agreements in copper and gold mining projects. 35% of new mining contracts from 2020 to November 2021 are for copper and gold projects, and 57% of mining titles regarding hectares are for copper and gold projects. Next, please. Okay, now I'd like to talk about 3 strategies we've been developing in this very important pillar, which we've called demystifying. The first one has to do with regional forums, where we speak to students and to the whole academic sector regarding what is actually mining and responsible mining, what it's all about. We have also put forth all the strategies and all the results that companies in Colombia have had regarding environmental responsibility and the important projects they have with the communities. And the third strategy is aimed with the youth in all of Colombia, where we get to know young people who are interested in the mining sector, and we speak to them clearly and directly, giving them the reality of a responsible mining sector in Colombia. We have already worked with 250 young people all around our country. Next, please. Okay, I'd like to now let you know about 2 of the main strategies in the diversifying pillar. The first one is our mining rounds, where we have already started this year in the month of March, the first mining round in the history of Colombia. This mining round had 5 different areas, which I'll show further on. And we already started our second mining round in phosphates this past October. And we have already been preparing our next mining round, which is in gold, which we expect to have in the first months of next year. On the other hand, we've also been working on business roundtables that have helped investors and companies in Colombia get to know what needs they have
regarding two main aspects. One is in investing in these companies in Colombia, and the other one has to do with opening new markets around the world. So we have already had 3 roundtables in gold, 4 in coal, 1 in copper, and 3 in emeralds. And this is an ongoing process. We have been telling all the companies in Colombia and also speaking with our embassies abroad in order to see which necessities and which new scenarios could open up for these ongoing business roundtables in our country. Next, please. Okay, so how to invest. There are 3 main strategies or 3 main procedures where investors can apply their need to see and know more information, and also to invest in mining companies or new projects in Colombia. The first one is the ordinary process, where there's an application process that abides to first come, first served. Then there's a negotiation of existing titles, which is done between private companies. And the third one is our strategic mining areas that are done through mining rounds, which I have explained before. This is a new way to get to know what opportunities there are in Colombia and to start into a objective selection process with these strategic minerals. And normally these contracts are for 30 years, renewable for an additional 30 more. Next, please. Okay, so what are these mining rounds? These are tools that help us diversify and boost exploration in Colombia. As I mentioned, only around 2.9% of the Colombia has mining titles. So there's a lot of opportunities to explore the whole country in different kinds of strategic minerals. These are flexible, competitive, and transparent processes with clearly established timelines for accessing mining areas. And we have already previously established areas with high mineral potentials in order for investors to see and consult this information. Next, please. So what is next for the mining sector in Colombia? As I mentioned, we are preparing a new mining round for gold. We hope to have this the first months of next year. And we have also been working on new options in formalizing miners in Colombia. This has to do with the legal framework established for strategic mining areas, but now focused on formalizing our miners all around Colombia. Next, please. And what is next for the mining sector? This is also a very new strategy we've been working on in this past few months. And it's very exciting because this does not exist anywhere else in the world. And it has to do with the first mining contract in blockchain. This allows us to use new technologies. It's immutable, transparent, and auditable, which helps traceability to trace all the procedures and to have a very transparent contract. These are smart contracts with automated clauses, and it also allows for tokens in order to have crowdfundings and also attract investors in these new scenarios. So we hope that all these new strategies and our opportunities are of interest for all of you, and we will have a whole team ready to answer all your questions and to have all the meetings you should require in order to have specifics on these new opportunities, new projects, and these new strategies. Next, please. I think this is it. Well, thank you all again, and I hope that this roadshow answers many questions, but at the same time shows all the opportunities Colombia has to offer. Thank you, and goodbye. Thank you, President Duran, for your presentation. We kindly remind all investors to request the one-to-one meetings by writing to the email corporate@britishandcolombianchamber.com, indicating the company or companies you're interested in meeting with. So now, closing this block of conferences, we salute Ms. Roslund, the Clean Mining Lead,
the Department for International Trade in the United Kingdom, who will expose the UK government mining policy. Welcome, Ms. Lund. Thank you very much. And we just had a fire drill just as I was supposed to be joining this conference. So I'm so glad that I managed to get back in right in the nick of time. So I'm just back at my desk. So thank you very much for this opportunity to present. Next slide, please. And so we work for the Department for International Trade. It's all about trade. So it's helping to make possible the trade between our two countries, and particularly looking at green trade and how we can do trade more cleanly in future. And the UK government is very busy securing trade deals to facilitate enhanced trade. Next slide, please. So I mentioned clean growth, and that is the focus of everything we're doing. The UK has an ambition to be the world's #1 centre for green technology and finance. And we believe that by doing that, we will lay the foundation for decades of economic growth for ourselves and for our partners. We're one of the first countries to embrace the legal obligation for net zero. And we're working with countries across the globe to support them in implementing the agreements made at COP26 to encourage decarbonisation. And I know that Colombia was at COP26 and made some commitments, which is excellent. And we will do what we can to help Colombia implement those. Next slide, please. Now, I work in mining, so that was sort of the background. But what are the implications for mining of this clean energy transition? And I think this slide by the World Bank Group lays it out very well. We involved in mining know that a green future is going to demand a lot of minerals. Many minerals of many different sorts will be required to build the renewable energy, the battery storage, and the electric vehicles that we're all aspiring to own in the future. So when we started looking at this green future, the thought was that recycling could meet the gap and supply most of the minerals, but we involved in mining know that that's not true. Of many of the minerals, there's not enough in circulation to enable the recycling. And so if we're going to be talking about extracting more minerals, then we need to make sure that we're doing that as cleanly as possible. And that's the focus that we have as a UK government. Of course, most critical minerals are found in developing economies, so that gives an opportunity for developing economies to exploit their mineral wealth for development finance and for moving forward their economies. And we need to do that in as equitable and fair way as possible. And we need to focus on making sure that the technologies that we use are providing the best guarantee for safety and the health of the people in the host economies for those minerals. And so initiatives like the Global Tailings Standard are looking to improve those standards to make all countries, all companies, to make them accountable for their tailings facilities and to make sure that they're engineeringly robust. And actually to reduce the amount of waste and to look at ways of reprocessing it to get traces of minerals and make them into the critical minerals we need for the future. Next slide, please.
So why are we needing to focus particularly at the moment on sustainable minerals? This is more from a sort of a practical mining point of view. The fact is that the number of great high-grade deposits is reducing rapidly. And lower grade deposits means you have to mine a lot more rock to get the same amount of mineral out of it, which leads to a lot of waste. So we have a problem. What can we do with all this waste? I've done quite a lot of work in Central Asia, where under the Soviet system of defining minerals, you were obliged to use up every last bit of mineral in a resource. Whereas in the West, we've moved to a more economic model where we only use what is economically viable. And perhaps in future, we need to move more back towards that model of if we're going to dig holes in the ground and mine resources, we need to make sure that we get the best out of those resources. And what's driving this as well is that investors are becoming more aware of the challenges of mining minerals, and they're demanding traceability. They're demanding a focus on decarbonisation of reductions of emissions. They're looking more carefully at environmental and social compliance. And the people on the ground are becoming more aware, and through social media campaigns are able to mobilize themselves better in opposition to what they see as intrusive mining. And so we as the mining industry need to make sure that we engage better with people, bring people along with us and share the benefits better. Next slide, please. So going down to Colombia, obviously you've got abundant resources. There could be more done to help delineate all of them to attract investment and to use mining to develop infrastructure. There's Chinese influence throughout the world, and which can be good or bad, can bring infrastructure, but also can bring challenges of different ways of working. And often artisanal and small-scale miners can sell to the Chinese, which can be a problem because the government then miss the revenues. And we need to work together to make sure that governments get the tax revenue from small-scale mining and the local people benefit. Environmental and social concerns are obviously a theme throughout the world and no different in Colombia with your rich vegetation, health and safety considerations, energy and decarbonisation everywhere, and particularly, I guess, with Colombia being such a centre for coal mining. And I've done quite a lot of work on transitioning away from coal, particularly in Central and Eastern Europe. And I know it's not an easy journey, and we need to find viable and cost-effective alternative energy sources. And then modernisation of existing mines and introducing optimal processes and equipment to help reduce energy and water usage are very important trends. And then processing as much as possible in country so that, again, that theme that most of the proceeds go back to the country. And then, of course, mine closure and legacy issues. We need to ensure that companies plan for closure when they open a mine so that the mine is closed well and the land can be used for alternative resources.
My presentation's gone. I don't know if that's because I've gone over time, but I think it was pretty much the last slide anyway. So I'd like to thank you very much for listening and hope you have a good rest of your session and in your discussions on sustainable mining. Thank you. Thank you so much, Ms. Lund, for your presentation, and as well as to the other exhibitors. It was very interesting interventions. I remind to all attendees to please fill out the satisfaction survey that is in the link that is in the chat. At this moment, I would like to bring forward the panel for responsible mining. So I greet Mr. Oscar Fabián Gutiérrez, partner from Palacio Lleras and moderator of the panel, to whom we give a warm welcome. Thank you, Juan Camilo. The panel is going to be held in Spanish. For a simultaneous translation, please use the button you can find in the screen. Gracias. El panel va a ser en español y invito a todos los miembros del panel a que por favor enciendan sus cámaras. Y vamos a dar inicio en este momento. El panel tiene por objetivo y por tema analizar la minería sostenible. Desde los inicios de la humanidad hemos aprovechado los recursos naturales para nuestro desarrollo y bienestar, desde la agricultura y la ganadería hasta la utilización del agua. Del mismo modo, este aprovechamiento se ha realizado a través de la minería. La explotación de minerales permitió históricamente un gran desarrollo social y económico, comenzando desde épocas tan remotas como la Edad de Piedra y pasando a lo largo de la historia del hombre con el oro, el cobre, el hierro, el carbón. La importancia de la minería para la humanidad no es solo histórica, sino que sigue teniendo una actualidad indiscutible. Gracias a la minería, hoy podemos contar desde smartphones y laptops hasta equipos médicos, pasando por componentes de vehículos y maquinaria. Sin embargo, existe alrededor de la minería otro rostro, el de los impactos que han generado las malas prácticas mineras y que le han otorgado a la minería una imagen pública negativa. Es por ello que en el contexto mundial de la transformación de las industrias extractivas, la conciencia de responsabilidad social y ambiental, de la mano de la innovación y los avances tecnológicos, nos permiten señalar que hoy más que nunca podemos hablar de una minería responsable, de altos estándares internacionales que de la mano con los avances normativos nos permitan generar una prosperidad social y ambiental para las generaciones actuales y futuras. Es por ello que hoy nos permitimos abrir este panel con el que nos pretendemos analizar y profundizar un poco más sobre la minería responsable, con el fin de comprender las distintas perspectivas de personas destacadas del sector que tienen la tarea de impulsar la minería responsable en Colombia y en el mundo. Los panelistas invitados son Verónica Martínez, ingeniera químico de la Universidad de Chile con maestría en Ingeniería Energética Sostenible. La doctora Martínez tiene más de 8 años de experiencia trabajando en la innovación a partir de políticas energéticas. En la actualidad es gerente de Innovación y Cambio Climático del Consejo Internacional de Minería y Metales, organización dedicada al fortalecimiento de industrias mineras y metalúrgicas sostenibles, una asociación que reúne más de 28 empresas y 35 asociaciones regionales. En segundo lugar, el doctor Milton Fernando Montoya, abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Derecho de la Energía y doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, el doctor Montoya es director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado y presidente de la Red Latinoamericana de Derecho Minero, RedMin, creado por diferentes profesionales de países latinos que buscan promover la regulación en el sector minero. El doctor Montoya ha publicado distintos trabajos en revistas sobre minería y recursos naturales, impactos de la minería ilegal y sobre el papel de las entidades en la actividad minera. En tercer lugar, participará el doctor Raúl Farfán, director ejecutivo de sostenibilidad en Royal Road Mineral Limited, empresa
exploración y desarrollo por el descubrimiento de nuevos depósitos en Colombia y Nicaragua. El doctor Farfán es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se ha desempeñado en mayor medida en el sector privado en áreas de responsabilidad social, sostenibilidad y relaciones con la comunidad. Y finalmente cierra el grupo de estos excelentes panelistas el doctor Homero Gómez Anaya. El doctor Anaya es ingeniero de producción de la EAFIT, presidente de Carbomás, empresa colombiana dedicada a la minería en el norte de Santander, Boyacá y Cesar, y La Guajira, entre otros. Carbomás es la primera empresa a la que se le adjudicó un contrato especial para la exploración y explotación de cobre bajo el sistema de selección objetiva de las áreas estratégicas mineras. Les recuerdo a todos los asistentes que el panel cuenta con traducción simultánea para los que deseen escuchar en inglés. Invito a los asistentes también a realizarnos sus preguntas a través del chat de la plataforma y procuraremos contestarlas hacia el final del panel. También recordamos a los asistentes que pueden participar después en las reuniones, perdón, en las reuniones individuales al final del panel. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con Verónica. Y quién más que Verónica, que conoce muy bien estos temas, para que nos pueda ilustrar un poco más sobre el concepto de minería responsable y nos profundice un poco sobre el concepto de minería responsable y minería sostenible. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación a compartir este panel. Bueno, efectivamente, el ICMM, por sus siglas en inglés, es una organización que tiene a la minería responsable en el centro de nuestro quehacer. Nuestro propósito es precisamente promover, primero que nada, definir qué se entiende por minería responsable y promover este concepto. Nosotros, dentro, tal como tú lo mencionaste, el ICMM reúne a 28 empresas mineras que representan alrededor del 30% del mercado mundial de la minería y metales. Tenemos las grandes empresas como BHP, Glencore, Rio Tinto, otras, y empresas también que operan en ciertas regiones en particular. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos a Codelco, a Minsura, Minera San Cristóbal, etc. Y para ser miembro del ICMM, las empresas tienen que cumplir con, primero que nada, los 10 principios de minería responsable de la ICMM. Y creo que ahí puedo empezar a responder tu pregunta de qué es lo que se entiende por minería responsable. Nosotros tenemos 10 principios de minería responsable que están muy vinculados, están directamente vinculados con las 17 metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y que van de temas desde derechos humanos, biodiversidad, salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, etc. Entonces, tratamos de cubrir todos los aspectos, el trabajo con comunidades, de lo que se entiende una minería responsable. Y además, bajo estos 10 principios responsables, tenemos un set de 36 indicadores de desempeño. Por ejemplo, el principio 6 del ICMM tiene que ver con medio ambiente. Entonces, bajo de este principio minero, tenemos también 6 indicadores de desempeño que tienen que ver con lo que las empresas deben cumplir en términos, por ejemplo, de gestión del recurso hídrico, de emisiones, del manejo de relaves, etc. Lo interesante además es que estos, tanto los principios como estos indicadores de desempeño deben ser cumplidos por las empresas de la ICMM a nivel de faena minera. Por lo tanto, estamos hablando de que esto llega muy directamente a las comunidades, a donde ocurre el impacto, tanto sea positivo o negativo. De estas 28 empresas mineras, reúnen alrededor de 650 faenas mineras en más de 50 países, por lo tanto la cobertura que entrega también los principios mineros de la ICMM es bastante grande. En particular los temas que yo trabajo en el área de innovación y cambio climático, por lo tanto puedo hablar un poquito más de eso, y también el ICMM ha desarrollado ciertos position statements, o sea, declaraciones de principios en temas específicos, porque creemos que una respuesta más detallada se necesita en ciertos temas, y eres en este caso, por ejemplo, el de cambio climático, que también tiene que ver con, tal como lo decía la presentadora anterior, Ross, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo la minería provee los minerales que son críticos para las tecnologías limpias, pero a su vez también tiene que
proveer estos minerales de manera responsable. Y parte de eso también es empezar a descarbonizar sus propias operaciones. Nosotros hace un mes, un poquito más de un mes, lanzamos el Position Statement de Cambio Climático, donde todas las empresas de la ICMM, y esto es un ejemplo de cómo llevamos el concepto de minería responsable a algo súper concreto, que es, por ejemplo, tienen que, se comprometieron a hacer carbono neutral, eso son cero emisiones netas a más tardar al año 2050, también a poner metas de reducción de emisiones intermedias, o sea, no solo esto es una meta de largo plazo, sino también tienen que tener metas de corto y mediano plazo, dentro de muchos otros compromisos. Entonces, un poco así vamos generando una escala de, bueno, cuando hablamos de minería responsable, ¿qué significa? A nivel de principio, a nivel de indicadores de desempeño y en temas específicos. Ok, muchas gracias, Verónica. Tu respuesta me da pie para hablar con Milton sobre lo siguiente. Verónica comentaba la importancia del trabajo con comunidades, y en Colombia mucho de ese trabajo con comunidades es lo que denominamos la licencia social. Y entiendo que parte del trabajo de Milton ha sido el análisis de lo que se denomina la licencia social y cómo el trabajo con comunidades es tan importante también desde la perspectiva del derecho. No sé si Milton nos pueda contar un poco sobre qué es la licencia social y cómo ha sido su aplicación en Colombia. Claro que sí. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Saludo también a mis compañeros de panel, a Verónica, a Homero y a Raúl, y a ti, Oscar, por supuesto. Bueno, para hacer una mención muy puntual sobre el concepto de licencia social para operar, nosotros hemos entendido el concepto y la doctrina ha construido el concepto alrededor de la construcción paulatina de confianza entre comunidades, empresas y, por supuesto, el acompañamiento institucional, el acompañamiento de las autoridades. Ese proceso paulatino en la construcción de confianza pasa desde un escenario tal vez inicial en el cual hay un tal vez escenario de rechazo o de desconfianza hacia la ejecución del proyecto, hacia diferentes etapas, 3, 4 etapas, las cuales culminan con el escenario de total identificación por parte de la comunidad con el proyecto minero como tal, que es, por decir algo, la cúspide de la pirámide en la construcción de esa confianza denominada licencia social para operar. No es un concepto jurídico estrictamente, es un concepto, digamos, que va más allá de lo legal, ¿cierto? Y que adicionalmente se puede entender bajo la aplicación de 3 drivers concretos. Un driver relacionado como cuál es la percepción de las comunidades respecto a la justicia distributiva de la actividad minera en su territorio, es decir, qué es lo que entienden las comunidades que queda, que ha dejado la actividad minera o que puede llegar a dejar la actividad minera en su territorio, en términos de infraestructura, de adquisición, digamos, de bienes y servicios locales, procesos, por supuesto, de pedagogía, capacitación, atención a la salud, etc. En segundo lugar, un proceso de justicia o mejor, más que justicia, en una buena ser respecto a la gobernanza del sector minero energético. ¿Eso qué quiere decir? Es cómo las comunidades entienden que existe, digamos, una representatividad de sus intereses propios por parte de las autoridades frente a la industria minera, es decir, cómo ven las comunidades que las autoridades e instituciones legitiman y defienden y velan por sus intereses frente a la industria minera. Y en tercer lugar, un driver denominado justicia procedimental, y es precisamente, digamos, ese entendimiento por parte de las comunidades respecto a si se sienten efectivamente vinculados, escuchados, atendidos en ese proceso de toma de decisiones que entre la autoridad y las empresas. Entonces, esa justicia, digamos, esa justicia procedimental, pues básicamente se refiere, para puntualizarlo, Oscar,
en efectivamente cómo los procedimientos de la toma de decisiones en el sector minero vinculan a las comunidades, ¿cierto? Si hay unas oportunidades de participación temprana, si esa participación es significativa, si tiene la facultad o la posibilidad de esa participación de que se genere una verdadera influencia en la toma de decisiones del sector minero y el rol de la comunidad en todos esos procedimientos. Nosotros podemos tal vez identificar esa construcción de la licencia social para operar a partir de dos instrumentos, los instrumentos institucionales, que son todos los instrumentos que las autoridades desarrollan para la construcción de esa confianza. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de concertación de la Agencia Nacional de Minería, con las autoridades territoriales, con los alcaldes, también los procesos de audiencias públicas, la misma estrategia de relacionamiento territorial del Ministerio de Minas y, en segundo lugar, unos mecanismos ya de carácter particular, mecanismos que aplica de manera autónoma la empresa minera, el sector empresarial, bien sea en el marco de su responsabilidad social corporativa o bien sea en el marco de la aplicación también, como lo decía Verónica, de unos estándares internacionales y unas buenas prácticas que de manera voluntaria desee aplicar en su hacer en el territorio. Entonces, dicho esto, creo que dejo resuelta la inquietud. Ok, muchas gracias, doctor Milton. La doctora Verónica y el doctor Milton nos han explicado un poco unos temas generales de cómo es hoy en día los estándares internacionales y nacionales y colombianos sobre la licencia social, lo que entendemos por minería sostenible. Y sería bueno conocer un poco las experiencias concretas de cómo ha sido en Colombia esto. Y me gustaría darle la palabra al doctor Raúl Farfán, que trabaja para una empresa minera, y preguntarle ya en concreto, en el caso específico de esta empresa, del Royal Road Mineral Limited, que tiene exploración en Colombia, ¿cuál ha sido la experiencia de la empresa en materia de minería sostenible y las relaciones con la comunidad y estos temas que nos explicó el doctor Milton sobre licencia social? Muchas gracias, Oscar, por el pase y primero agradecer a la Cancillería, por supuesto, a la Embajada de Colombia en Reino Unido. Muchas gracias al embajador por sus palabras, también, por supuesto, al presidente de la Agencia Nacional de Minería y, por supuesto, me uno al saludo de mi colega Milton, Verónica, Homero y todos los organizadores. Bueno, efectivamente, el tema de sostenibilidad, el tema de responsabilidad social corporativa, el triple bottom line, como se hablaba hace más o menos unos 20 años, ha sido una constante en el desarrollo de los proyectos tanto de minería como de petróleo en la época de los 90s, del 2000, y hoy en día, por supuesto, constituye un derrotero claro hacia lo que queremos llegar en el 2050, específicamente en el tema de carbonización de la economía, ¿no? Y por supuesto, pegado a eso está el gran compromiso que tiene Colombia con la iniciativa de carbono neutral. En estos últimos 20 años, la experiencia, digamos, que he podido compartir en otras empresas mineras, tal como Newmont, Goldfields, Antamina, Las Bambas, es que hay un largo recorrido de aprendizaje en cómo manejar el tema de sostenibilidad por responsabilidad social corporativa y lo que hoy en día se llama el ESG, ¿no? Que es medio ambiente, social y gobernanza. Ya hablando específicamente del caso de nuestra empresa Royal Road Minerals, que es una empresa que está listada en la Bolsa de Toronto y de Frankfurt, nosotros hemos no solamente tomado toda esa experiencia, sino que la estamos aplicando justamente en una etapa muy temprana de desarrollo de proyectos. Entonces, siendo una compañía de exploración y desarrollo, lo que queremos es justamente generar esos cimientos para tener una buena relación desde el inicio de las exploraciones para que ésta pueda continuar a lo largo de la construcción, operación y cierre, como bien lo señalamos anteriormente, ¿no? Para nosotros es fundamental tres aspectos en estas etapas de los proyectos que manejamos tanto en Colombia como en Nicaragua. En primer lugar, ser un
un agente catalizador del desarrollo sostenible. ¿Y a qué me voy con esto? Nosotros como Royal Road Minerals o como Minerales Camino Real en Colombia hemos creado desde hace algunos años lo que llamamos una aceleradora de inversiones sociales. Esta aceleradora, que es la aceleradora Royal Road, busca generar negocios sostenibles que puedan sostenerse en el tiempo para que así ese fondo se pueda reinvertir en otro proyecto que sea sostenible con la comunidad. Tenemos varios ejemplos muy importantes, por ejemplo, un proyecto se llama Cloris. Hemos trabajado con varias comunidades desarrollando productos alternativas medicinales utilizando el cannabis. Esta compañía ya está establecida, está ya a punto de ser vendida para que así este monto que regresa a la aceleradora pueda reinvertirse en nuevos proyectos que sean sostenibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas ya investigaciones utilizando la acuasia, que es una planta que tiene capacidad de ser un insecticida natural. También estamos viendo cómo se puede utilizar esta planta para generar productos, por ejemplo, para pesticidas naturales para las pulgas, para las garrapatas, para los animales y que estos no dañen estos animalitos, ¿no? Tenemos otras iniciativas como Bioma, que está más relacionada a lo que es el cambio climático y que lo que buscamos con este negocio es sembrar 70.000 plantas para el tema de reforestación, pero a su vez hacer transferencia tecnológica. Entonces, por un lado estamos hablando de fortalecer nuestra imagen y ser un socio estratégico para el desarrollo sostenible con las comunidades y a su vez generar la mayor cantidad de empleo local posible dentro, por supuesto, de una etapa de exploración como la que nosotros tenemos y desarrollo del proyecto. Algo que es muy importante dentro de las políticas de socio-desarrollo es el tema de la inclusión y la diversidad. En muchos países de Latinoamérica, como Perú, como Colombia, Nicaragua, hemos sufrido procesos de desplazamiento o tenemos poblaciones muy vulnerables con las cuales tenemos que trabajar. Muchos de estos proyectos de minería justamente trabajan en zonas de mucha vulnerabilidad y es ahí donde nosotros aplicamos conceptos de vulnerabilidad, conceptos de inclusión, de diversidad y nos guiamos mucho de los estándares del IFC y por supuesto del ICMM y vemos cómo trabajar con estas familias, ¿no? Les quiero mencionar el caso de una trabajadora nuestra que hoy en día ha logrado irse capacitando, es una técnica geóloga, siempre me gusta hablar mucho de este caso porque es para nosotros un referente importante, uno de los proyectos que manejamos en Colombia y hoy en día está adquiriendo capacidades para volverse una supervisora ambiental, ¿no? Y esa es la apuesta que nosotros tenemos en la parte de generar empleo y trabajar con comunidades vulnerables. El otro tema tiene que ver mucho con la performance ambiental, ¿no? Se menciona mucho que el tema ambiental es de mucha preocupación de las comunidades y esto es entendible porque existen lamentablemente algunos casos no muy positivos de minería en el mundo y lo que estamos buscando en nuestros proyectos y en nuestras perforaciones que tenemos es minimizar en todo lo posible nuestra huella de operación. De esa manera lo que buscamos es evitar programas, digamos, de deforestación, por un lado, pero por otro lado lo que manejamos también con mucho cuidado es el tema del agua, ¿no? Pero además, y acá quiero hacer quiero mencionar un ejemplo importante. Recientemente nos hemos unido a la campaña de Colombia con el carbono neutro 2050. Ya somos signatarios del acuerdo y somos parte del equipo que quiere colaborar justamente con esta estrategia, ¿no? Ya hemos sido aceptados, nuestra solicitud ha sido aceptada y somos parte del primer grupo donde vamos básicamente a generar capacidades internas en la compañía para así poder hacer un recuento de las emisiones que podríamos generar para llegar a ese objetivo de carbono neutral. Y finalmente, en temas de transparencia y involucramiento, lo que buscamos en la compañía es trabajar del lado de gobierno, trabajar del lado de las universidades justamente para poder de alguna manera desarrollar temas como tesis de biodiversidad con algunas universidades locales y de esta manera poder conjuntamente con todas estas instituciones generar desarrollo sostenible en las comunidades, pero a su vez también poder responder a estas inquietudes que son válidas de muchas de las comunidades en relación al tema ambiental y en relación al tema de desarrollo. Gracias, Oscar.
Gracias, Raúl. Y le doy la palabra ahora al doctor Homero, también para pedirle que nos pueda, por favor, explicar qué acciones viene desarrollando en materia ambiental o social Carbomás para lograr una minería responsable y sostenible. Bueno, muchas gracias, Oscar. Primero que nada, un saludo para el embajador de Colombia del Reino Unido, el doctor Ardila, para el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el doctor Juan Miguel Durán. Un saludo para todos los que nos están escuchando en este panel y un saludo, por supuesto, para Milton, Raúl y Verónica por compartir este panel. De verdad que un verdadero placer. De nuevo, mi nombre es Homero Gómez, soy presidente y cofundador de la empresa Carbomax. Somos una empresa colombiana dedicada a la minería, el procesamiento mineral y prestamos algunos servicios mineros también a empresas nacionales y a multinacionales en Colombia. Sabemos que en el caso de nosotros estamos en una transición, somos tradicionalmente una empresa que ha hecho exploración y explotación de carbón térmico y carbones metalúrgicos y en este momento precisamente estamos en una transición a invertir más en minerales estratégicos como el cobre. Sabemos que el cobre es un protagonista en el proceso de transición energética y que en Sudamérica países como Chile, Perú y Ecuador han tenido desarrollos importantes invirtiendo en exploración y explotaciones de cobre. En Colombia aún tenemos una oportunidad enorme de desarrollar este tipo de proyectos y creemos firmemente que Colombia tiene un gran potencial para desarrollar todo este cobre que hay en este cinturón aquí en América del Sur. Nuestra empresa tiene una gran experiencia en el desarrollo de proyectos, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social y ambiental. Todo esto nos brinda la experiencia para tener éxito en proyectos de este tipo. Colombia es un país que tiene un gran potencial geológico y una seguridad jurídica y un crecimiento económico que permite el desarrollo de estos proyectos. Para ir más puntualmente, Oscar, a responder la pregunta, en Carbomás el control de los impactos es lo principal en nuestras acciones en todo lo que tiene que ver con operaciones sostenibles. Garantizar una explotación que tenga equilibrio con los territorios, con la calidad del aire, con la disposición de los residuos, el tratamiento de aguas, la eficiencia energética, la educación ambiental y el desarrollo de proyectos de economía circular son bien importantes para nosotros. En el caso de Carbomás somos un grupo humano que sueña con trabajar cada día por crear oportunidades para los que no la tienen y dejar un medio ambiente en mejores condiciones de lo que lo recibimos. Adicionalmente, buscamos siempre trabajar con clientes y aliados que compartan nuestra visión y que estén dispuestos a acompañarnos pues, en este esfuerzo. Hay muchos ejemplos que tenemos en cuanto a temas de economía circular. Por ejemplo, hay un producto que nosotros tenemos, un subproducto de nuestras operaciones, unos finos, algo que llamamos finos de coque, que no lo depositamos en botaderos o en rellenos, sino que, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con empresas, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa en Brasil para darle un segundo uso a los finos de coque, que es un subproducto de nuestras operaciones industriales. Y estamos haciendo unas briquetas ahorita, las cuales estamos utilizando en la sinterización, por ejemplo, en la industria del acero. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, estamos dándole un reuso al mineral. También en algunas minas de carbón estamos utilizando algunos minerales que salen, algunos subproductos también de la minería, los estamos utilizando para hacer compuestos para pavimentación de vías y de mejoras civiles. Verdaderamente hemos tenido una experiencia bien interesante en territorios, por ejemplo ahorita con un área que fue adjudicada por el gobierno nacional para ser explorada por parte de Carbomás.
tenemos un compromiso y hay una oportunidad de que si se desarrolla el proyecto, uno de los compromisos que tenemos con el gobierno nacional es que un porcentaje importante de nuestras utilidades va a ser reinvertido en temas sociales en el territorio. Y yo creo que ahí hay una oportunidad verdaderamente grande para que se desarrollen los territorios. Nosotros, Colombia requiere que se desarrolle la minería. Nosotros estamos en muchos departamentos del país y verdaderamente vemos una cantidad de necesidades que hay en las comunidades y en los territorios, y creemos fuertemente que la minería puede ser ese apalancador que permita el desarrollo de las regiones y que podamos sembrar estas utilidades o a una parte de estas utilidades y las regalías que se generan por concepto de la minería en el desarrollo y apalancamiento de las regiones, para que cuando ya se acabe el mineral, verdaderamente podamos tener una economía sostenible en las regiones, y ahí hay un verdadero potencial y una oportunidad para el país. Por otro lado, y muy en sintonía con lo que han dicho los otros panelistas, ahorita estamos trabajando junto a la Agencia Nacional de Minería en todo lo que tiene que ver con exportaciones neutras. Ahí hay una gran oportunidad, porque si bien podemos reducir las emisiones y la huella de carbono de muchas de nuestras operaciones, podemos compensar y lograr neutralizar las exportaciones, y ahí hay una oportunidad. Esperamos de aquí al otro año hacer la primera exportación de mineral colombiano de Carbomás ya neutralizado. Estamos trabajando junto a la Agencia Nacional de Minería para conseguir ese cometido, y ahí verdaderamente hay una oportunidad bien grande, no solamente de trabajar con minerales que están relacionados con la transición energética, sino verdaderamente exportarlos ya neutralizados, y ahí hay una oportunidad bien grande. Entonces son varias las cosas que estamos haciendo en este momento, y por supuesto son muchas más las que hay posibilidades de trabajar. En Colombia hay mucho talento para poder hacer esto, y también está llegando muchas empresas extranjeras, y hay mucho potencial de que vengan extranjeros también y nos ayuden a hacer la tarea. Muchas gracias, Oscar. Gracias, doctor Romero. Si les parece, hacemos una segunda ronda de preguntas un poco más rápida, y en esta segunda ronda enfocarnos un poco en la interacción de las empresas con el Estado, y empiezo con Verónica en preguntarle desde el punto de vista de ECM, si existe alguna forma de fomentar que los estados adopten también unas regulaciones que favorezcan estas prácticas de minería sostenible, minería responsable ambientalmente. Y también si nos puedes compartir un poco sobre los compromisos de cambio climático que ECM, entiendo, adoptó recientemente en el marco del COP26. Sí, claro, sobre tu primera pregunta, la verdad es que no es el tema que yo más trabajo, pero durante este año nosotros publicamos un estudio que revisa todos los países mineros y su desarrollo social. Y la cosa que tienen en común los países que más han avanzado en términos de su desarrollo social y económico, países mineros, tiene que ver con la presencia de estados o de la gobernanza del recurso muy fuerte. Por lo tanto, ahí yo creo que hay mucho que aprender quizás de otras regiones que están más avanzadas en estos temas, de manera que ocurra efectivamente una transferencia de beneficios adecuada a la región, a las comunidades y al país en general. Ahora, la segunda pregunta que me hiciste sobre los temas de cambio climático, creo que es muy importante mencionar que yo diría que el cambio climático dentro de las empresas, por lo menos que forman parte de la ICMM, es, diría, uno de los temas más prioritarios en estos momentos. Y no tanto en el sentido de poner metas de reducción, sino como todos ya lo están haciendo, y un poco este anuncio que hicimos nosotros hace un par de semanas de comprometer a las 28 empresas y más bien mostrar como fuerza colectiva que representa la ICMM, tiene que ver con
cómo cumplir estas metas, porque yo creo que fue muy claro después de la COP26 lo que vemos, la necesidad de poder realizar reducción de emisiones importantes dentro de lo que es esta década, o sea, de aquí al 2030. Esa reducción es crítica para poder mantener el sueño de el 1.5 grados de calentamiento vivo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empieza la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos cumplir las metas? Y ahí es donde empiezan a aparecer los desafíos tecnológicos, o sea, ¿por qué la minería se considera como un sector que es difícil de abatir en términos de emisiones? Principalmente porque hoy no existen las tecnologías o todas las tecnologías necesarias a escala comercial para que la minería se pueda descarbonizar. Estoy hablando, por ejemplo, de los camiones mineros. Nosotros tenemos un programa bastante grande enfocado particularmente en el desafío de descarbonizar flotas mineras. ¿Cómo descarbonizas un camión de 300 toneladas que consume 4.000 litros de diésel al día? Es bastante diferente el desafío que, por ejemplo, descarbonizar el transporte urbano, etcétera. Entonces, tenemos un programa que está enfocado en eso. Y, por supuesto, hay otros tipos de desafíos. Entonces, ahí yo creo que es donde viene la gran discusión, la gran conversación ahora y la gran oportunidad de colaborar entre empresas mineras, por ejemplo, como lo que hace la ICMM, que tiene que ver de reunir estas empresas, poner estos estándares y después conversar entre todos nosotros de cómo podemos cumplir esos estándares, qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal en todas las áreas, y también de colaborar en la cadena de valor. Necesitamos empezar a colaborar con los proveedores, necesitamos empezar a colaborar con nuestros clientes como minería para poder lograr efectivamente una descarbonización no solo de nuestras operaciones, sino de toda la cadena de valor. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los productores de hierro, donde este hierro después se utiliza para producir acero. La producción del acero representa alrededor de un 7% de las emisiones globales. Entonces, ¿cómo podemos colaborar para que los productores de acero tengan efectivamente procesos más limpios, pero también que el hierro que se provee también venga con menos emisiones? Entonces hay desafíos tecnológicos, desafíos de colaboración, innovación, etcétera, pero creo que es fundamental empezar a discutir cómo vamos a cumplir las metas más que qué metas vamos a poner. Ok, muchas gracias. Y siguiendo con este tema de la relación con el Estado, quisiera preguntarle a Milton, ¿cuál ha sido la experiencia en la regulación minera en cuanto a la concertación de las comunidades y de las entidades territoriales con las empresas mineras? ¿Qué nos puedes comentar sobre la experiencia colombiana y latinoamericana sobre esta regulación de los mecanismos de concertación? Bueno, muy bien. En Colombia en particular, el proceso de relacionamiento entre las empresas, las autoridades y el territorio ha sufrido, digamos, una radical transformación a partir de la sentencia C-123 del año 2014 de la Corte Constitucional, cuando la Corte comenzó a hablar de la necesidad de acordar y de concertar pues con las autoridades territoriales las decisiones relacionadas con el sector minero. Más que un poder de veto que claramente no existe en favor de las autoridades locales o de las entidades territoriales, lo que se hace es un llamado, por supuesto, al mayor proceso de involucramiento y participación en las decisiones, en la toma de decisiones del sector minero por parte de las autoridades territoriales, en particular de los alcaldes, y por supuesto en desarrollar unos espacios y mecanismos de participación ciudadana. En ese orden de ideas y con el devenir de la jurisprudencia constitucional, cuya sentencia hito y referencia actualmente es la sentencia de unificación 095 del 2018, se han venido desarrollando unos mecanismos institucionales para mejorar precisamente ese proceso de relacionamiento territorial y cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional. En particular, tenemos todo el proceso de concertación con los alcaldes que realiza la Agencia Nacional de Minería, espacios de participación donde se le expone al alcalde pues en qué consiste el ciclo minero, cuál es la identificación de áreas restringidas o excluidas de la minería que se ha hecho, digamos, en su territorio. Se le explica a sí mismo
cuáles son las propuestas de contrato de concesión minera que se han formulado en el área de influencia del municipio, para qué tipo de minerales, ¿cierto? Y también, por supuesto, es una oportunidad para que el alcalde manifieste pues, sus opiniones y sus preocupaciones alrededor y sugerencias, por supuesto, alrededor del desarrollo de proyectos mineros en su territorio, los cuales, por supuesto, digamos, se consignan en un acta, la llamada y conocida acta de concertación. El otro espacio, el otro mecanismo, Oscar, es una vez se realiza este proceso de concertación con la autoridad local, se procede a la organización de la respectiva audiencia pública de participación ciudadana, en donde ya, digamos, las comunidades intervienen en ese diálogo también con la autoridad minera respecto al desarrollo de proyectos en su territorio, ¿cierto? Y de lo cual también se consigna un acta. Y yo diría que uno de los mecanismos más importantes también desde el punto de vista regulatorio que se han institucionalizado en nuestro país son los planes de gestión social. Planes de gestión social que debe elaborar el titular minero, especialmente, digamos, obligatorio para todos aquellos contratos firmados a partir del año 2015, con una evolución regulatoria bien importante expedida por la Agencia Nacional de Minería y que básicamente es el instrumento y la hoja de ruta de relacionamiento entre la empresa minera con las respectivas comunidades del área de influencia del área de influencia de los territorios donde va a tener lugar el proyecto minero. Adicionalmente, pues me parece muy importante destacar también, pues ya desde la política pública, la estrategia de relacionamiento territorial del Ministerio de Minas y Energía, que de hecho pues ha sido actualizada este año, es del mes de marzo o abril, si no estoy mal. Entonces, por supuesto también, ello sin perjuicio de aquellas acciones ya concretas e individuales que desee realizar de manera complementaria, por supuesto, tanto las empresas mineras en el marco de su responsabilidad social corporativa o la aplicación de estándares y buenas prácticas internacionales. Entonces, ese creo que es el panorama actual, a la espera, por supuesto, de que, pues, en virtud del mandato de la Corte Constitucional en la sentencia SU 095 del 2018, a la espera de que se promulgue finalmente la ley de coordinación y concurrencia que, pues, digamos, exhortó la Corte Constitucional al Congreso de la República empezar a trabajar y expedir en ese fallo, y que pues en este momento hay varios proyectos de ley en el Congreso en trámite respecto a este tema. Ok, Milton, muchas gracias. Le doy la palabra entonces ahora a Raúl. No sé si nos pudiera contar en concreto en la empresa cómo ha sido ese proceso de relacionamiento con las entidades territoriales y con las comunidades, cuál ha sido el papel del Estado en ese proceso y si la regulación minera cómo los ha afectado o beneficiado en el caso colombiano. Sí, muchas gracias, Oscar. No, en nuestro caso, para empezar, consideramos que la coordinación y la colaboración con las diferentes entidades del Estado, tanto a nivel nacional, subnacional y por supuesto el tema de comunidades es fundamental. Es decir, nosotros como empresa minera tenemos que trabajar de la mano de las autoridades, tanto en la parte legal, como bien lo señaló Milton, todo el tema de permisología, permisos, accesos, pero también construyendo juntos un derrotero de desarrollo sostenible. En nuestro caso específico, somos una empresa dedicada básicamente a la exploración y desarrollo, pero queremos sentar justamente las bases de ese desarrollo sostenible que se pueden generar en las comunidades hacia el futuro, ¿no? Y para nosotros coordinar, por ejemplo, cofinanciamientos de algunos proyectos de inversión o como les mencionaba hace unos minutos, este tema de la aceleradora, ver cómo con estas capitales semilla que tenemos nosotros, de repente lo podemos multiplicar con acciones del Estado o traer a otras ONGs o multilaterales, en fin, es realmente esencial ver este proceso colaborativo, ¿no? Hasta la fecha hemos tenido un buen relacionamiento, digamos, hay una relación de mucha colaboración y es por eso que afortunadamente podemos seguir realizando nuestras actividades en el campo, ¿no? En varios de los proyectos que tenemos estamos haciendo actividades y es como producto de ese relacionamiento. Y por último,
el tema del relacionamiento con la comunidad también es fundamental, y sobre todo el tema del manejo de expectativas, ¿no? En una fase tan temprana de un proyecto minero, y como todos sabemos, de cada 100.000, uno termina siendo operación. Es fundamental para nosotros manejar el tema de las expectativas, ¿no? Una vez que se instala un proyecto de exploración, se genera toda una expectativa de la población que esta va a ser una operación futuro, y por ende va a generar miles de puestos de trabajo, lo cual no necesariamente es el caso, y ese es un accionar que lo tenemos claramente establecido dentro de la compañía, ¿no? Pero en resumen, creemos que es importantísimo trabajar de la mano, y hasta ahora esto nos ha ido funcionando bastante bien. Ok, gracias, Raúl. Le doy la palabra al doctor Homero, también para que nos cuente cuáles son los planes que tiene Carbomás para los próximos 4 años, las perspectivas que existen de inversión, y cuál papel juega en esos planes la relacionamiento con las comunidades y con las entidades territoriales. Te agradecería si somos breves para hacer una última ronda muy cortica de las preguntas que ha hecho el público. Claro que sí, Oscar. Yo quería complementar un momentico, si me lo permite, Oscar, ahorita la pregunta que venías haciendo con respecto al papel del Estado ahí, la seguridad jurídica. La verdad es que nosotros hemos tenido una experiencia bien interesante ahí, que me gustaría contar. Nosotros como Carbomás, hemos tenido proyectos desde exploración y toda la evaluación del proyecto hasta explotación, que ya tenemos muchos proyectos en explotación. Tenemos proyectos en 4 regiones del país. Hay varios proyectos que tenemos. Tenemos proyectos que hoy día son minería a cielo abierto y minería subterránea, ¿sí? Tenemos proyectos que están alejados de poblaciones, y tenemos proyectos que están más cerca de poblaciones. Y hemos tenido una experiencia bien interesante ahí de trabajo. Les puedo decir que en Colombia, primero que todo, hay seguridad jurídica, y hay acompañamiento de parte tanto del Estado, del gobierno central, por medio del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Minería, como también de las corporaciones ambientales regionales y de los gobiernos locales. Yo creo que Colombia ha madurado mucho en términos de minería, desde sus instituciones en el Estado, como de los entes territoriales y regionales, de las mismas alcaldías, juntas de acción comunal, que es el instrumento de las comunidades ahí para poder estar de cara, por ejemplo, a las compañías, a las mineras. Y de verdad que hay casos de negocio que tenemos que no han sido fáciles, pero finalmente siempre nos hemos puesto de acuerdo tanto con los entes territoriales como con las comunidades, ¿sí? Y ahí, de nuevo, la seguridad jurídica ha sido fundamental, y ese trabajo, como lo decía también Raúl ahorita, del manejo de las expectativas durante el proceso como de desarrollo y evaluación del proyecto, hasta contar la verdad y irle contando siempre a la comunidad en dónde estamos, en qué etapa estamos, y cuál es el alcance de los proyectos, tanto proyectos que hoy día tenemos en producción ya, como proyectos que son minería subterránea, como también proyectos a cielo abierto, que obviamente tienen un mayor impacto visual. Entonces, esa parte ahí la quería resaltar. Y por otro lado, ya en los próximos 4 años, Oscar, nosotros como derrotero, de aquí al año 2025, como les contaba anteriormente, nosotros hemos sido una empresa que tradicionalmente hemos hecho minería de carbón, tanto térmico como coquizable, ¿sí? Y en esta transición energética, seguramente el carbón térmico lo iremos disminuyendo la producción poco a poco, en la medida que se vaya reduciendo la demanda de este. Y tenemos como estrategia al menos el 25% de nuestros ingresos de aquí a 2025 tienen que provenir de minerales no carbón. En este caso, nosotros tomamos la decisión de que el cobre es digamos que nuestro objetivo principal en este momento. Por eso participamos en la ronda de áreas estratégicas que el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería sacaron a concurso, que participamos y gratamente fuimos adjudicados, y tuvimos la confianza ahí de la Agencia Nacional de Minería para hacer la exploración y evaluación de un área estratégica
del Estado y esperamos que se convierta en un proyecto que efectivamente produzca cobre y que traiga riqueza para la región. Los próximos 4 años nos vemos ahí trabajando hacia adelante, aumentando todo este tema de metales, todos estos minerales que van a estar liderando lo que tiene que ver con la transición energética. Definitivamente, como lo decía Verónica, hay una cantidad de oportunidades que tenemos desde las operaciones mineras para trabajar de una manera más limpia. En el caso de nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer una adquisición de tractocamiones a gas, ¿sí? Colombia, la mayor parte del transporte en Colombia es en tractomula, en camiones. En Colombia no tenemos mucha vía férrea, la verdad, y ahí encontramos una oportunidad de trabajar con gas vehicular para reducir las emisiones de carbono en el transporte de los minerales. Es una apuesta importante que hicimos ahí, una tecnología sueca, y estamos arrancando con eso. Entonces nos vemos produciendo más minerales, explorando y produciendo más minerales que tengan que ver con la transición energética, y de nuevo haciendo operaciones mucho más limpias, más amigables con el medio ambiente, y todos los días entendiendo más las necesidades y lo que podemos hacer conjuntamente con las comunidades. Definitivamente creemos que la innovación en lo social y poder trabajar en toda esa arquitectura social, ahí hay una cantidad de oportunidades que tenemos en el país. Muchas gracias, Oscar. Gracias, doctor Homero. Voy a hacer unas preguntas que nos han llegado al público y agradecería, pues ya no nos queda mucho tiempo, si las pueden contestar muy rápidamente cada uno. Y entonces arranco con Verónica. Nos pregunta si los principios y las buenas prácticas internacionales deben ser adoptadas como promovidas como un deber por parte del gobierno, o debe ser el sector privado el que debe tomar la iniciativa. Bueno, en nuestro caso, los principios mineros obviamente vienen desde el sector privado, agrupado en el ICMM. Hemos visto claramente que en bastantes jurisdicciones toman como referente también el set de principios mineros y de las indicadores de desempeño del ICMM, pero entendemos que muchas veces, el sector privado va antes, muchas veces el Estado va antes. En nuestro caso, esperamos que los principios mineros no solo los tengan que cumplir nuestras 28 empresas miembros, sino también que sean un referente para toda la industria. Y cuando decimos industria, eso también incluye a los gobiernos donde se desarrollan los proyectos. Ok, muchas gracias, Verónica. Para Milton, nos enviaron una pregunta en inglés, la leo en inglés y después como una traducción propia. Nos preguntan, is there a pact that outlines current federal and regional, including difference in each area, regulation, exploration, mining license regime, including FPC where appropriate? Y en español sería algo así como si existe algún documento o compilación de normas nacionales, regionales, sobre las licencias ambientales para exploración y explotación de minerales. No, compilación de licencias ambientales de los proyectos, un solo documento donde estén compiladas el contenido de las licencias ambientales, no lo conozco. Ok, y compilación de normas sobre las normas ambientales y normas mineras. No, la compilación que hay, digamos, es las normas asociadas al sector minero, digamos, mediante la normatividad del decreto único, pero en realidad una compilación de normatividad minera y ambiental conjuntamente que sea de carácter oficial, no la conozco, salvo, digamos, libros de doctrina que desarrollen temas mineros y ambientales, como algunos que se han publicado por esta casa en la Universidad del Rosario también, digamos, y otras universidades. Pero una sola compilación de normatividad ambiental y minera, yo en lo personal no la conozco, Oscar. Ok, muchas gracias. Para Raúl, nos preguntan si a su juicio las compañías que realizan exploración deberían tener la misma exigencia de responsabilidad social y ambiental que las que realizan explotación.
Gracias, Juanca, por la pregunta. Bueno, estamos hablando de bueno, de hasta 4 fases distintas dentro de la operación minera, ¿no? La fase de exploración y desarrollo está muy acotada en una zona. Generalmente tenemos actividades temporales y no desarrollamos, digamos, la misma inversión que una mina o que ya está en proceso de construcción y operación. Lógicamente, nosotros, en nuestro caso de Royal Road, sí tenemos y nos guiamos mucho de los estándares del IFC, del Banco Mundial, revisamos mucho el ICMM, pero eso es por un tema más de decisión propia, porque queremos ser realmente una empresa que está comprometida con el tema ambiental, con el tema social y por supuesto con la gobernanza y hoy en día con el tema del cambio climático, ¿no? No lo mencioné al inicio, pero nosotros estamos abocados fundamentalmente a cobre y oro, que es nuestra línea de inversión, porque consideramos que el cobre lógicamente va a ser fundamental para poder cambiar y girar esa matriz energética que todos buscamos a nivel global, ¿no? Que esto sea una obligación hacia futuro, yo creo que va a depender mucho de hacia dónde vamos en el transcurrir del tiempo, pero definitivamente nosotros como Royal Road sí estamos comprometidos con altos estándares en la parte ambiental, social y por supuesto todo el tema de gobernanza. Ok. Por último, para el doctor Homero, nos preguntan en síntesis cuáles son las principales razones para invertir en Colombia en proyectos de cobre. Primero que todo, le doy la razón para invertir en Colombia. Colombia es un país donde se puede invertir. Nosotros, y yo personalmente lo puedo decir, un caso de emprendimiento. Nosotros arrancamos hace unos años ya esta empresa. Yo soy cofundador de Carbomás y se puede hacer empresa en Colombia. O sea, verdaderamente si nosotros lo logramos hacer, arrancar de cero, porque este es un caso de emprendimiento minero en Colombia, el de nosotros, y verdaderamente hemos logrado crecer en el caso de nosotros, sin ninguna intervención de capital grande extranjero o nacional, sino que hemos ido creciendo poco a poco. Entonces, verdaderamente se puede hacer empresa en Colombia y mucho más ya llegar con un capital e invertir en el país. Y por otro lado, ¿por qué invertir en cobre? Yo creo que Colombia tiene un gran potencial en lo que tiene que ver con polimetálicos y específicamente con cobre. Hay mucho por estudiar. Nosotros estamos en zonas en este momento donde estamos estudiando, donde estamos rompiendo paradigmas con respecto a lo que se creía que era la geología en ciertas zonas, y verdaderamente hay mucho por estudiar, ¿sí? Hay mucho por estudiar, hay muchas oportunidades de exploración y hay mucho recurso mineral que está ahí esperando a ser extraído, obviamente, con una minería bien hecha, con una minería responsable. Pero verdaderamente hay potencial. Nosotros hemos encontrado muy buenos réditos en invertir en exploración, en geologías superficiales, en perforar. De verdad que hemos encontrado unas zonas muy ricas en mineral y hay muchas otras que están ahí esperando a que empresas responsables y que tengan el conocimiento y el músculo hagan la inversión. Entonces, verdaderamente les puedo decir como inversionista en ese caso que somos, y como empresa minera que hay potencial para venir a Colombia y explorar y verdaderamente convertir proyectos ya explorados y evaluados en minas productivas y que se pueda exportar. Hay infraestructura vial, hay infraestructura portuaria, hay seguridad de parte del Estado en las regiones. Colombia tiene una de las fuerzas militares más fuertes del mundo y hay forma de trabajar. Entonces, nosotros como Carbomás y como empresa minera podemos decir que hay condiciones para poder hacer inversión y para poder hacer empresa minera en Colombia. Muchas gracias, Oscar. Gracias, doctor Homero, y muchas gracias a todos los panelistas. Me pareció muy interesante y un gran dominio de los temas por parte de cada uno de ustedes. De nuevo le agradezco a la Cámara de Comercio Colombo-Británica, a la Embajada, a la ANM, y invito a todos los asistentes a que hagan sus solicitudes para las reuniones personales que van a tener lugar después de este panel, y agradeciéndoles a todos la atención
estar. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Un gusto. So thank you to all the moderator, Oscar, to all the panelists for your interventions. Without a doubt, it's an excellent reflection about how to make responsible mining and investment opportunities in Colombia. So tomorrow we have the second and last day of conferences of the Colombian Mining Roadshow. You will be able to access it using the same link that you used today. Any additional information about this event can be requested through the emails corporate@british-and-colombian-chamber.com and promoción@anm.gov.co. So that's all for today. I would like to thank you to all participants, and we appreciate your time and attention during this event.